Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada. Este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 14 de noviembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Nanita, y para llevar adelante este programa contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logrando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos. Tengo que acusar recibo de correspondencia. Señor José Guzmán nos hace llegar unas transcripciones muy interesantes de un show de radio que no conocíamos, de Alex Jones. Ahí hacen unas entrevistas que indudablemente están totalmente fuera de lo que es la corriente prevaleciente de opinión pública. Son cosas excepcionales, es decir, entrevistas que las vamos a leer, no las hemos podido leer todavía y las vamos a comentar con ustedes porque plantean cosas realmente interesantes. También del señor José Pichardo nos envía un comentario sobre el ejemplo del Salvador, donde el pueblo salvadoreño se pronunció en contra de la seguridad social, la privatización del sistema de seguridad social, y finalmente el presidente Flores escuchó. Así es el comentario que él nos puso. El presidente Flores escuchó. Parece que él quiere contrastarlo con las actitudes que vemos cotidianamente en nuestro país, donde no se escucha a nadie. Vamos a ver nuestros temas. Nuestros temas de hoy, la agenda nacional. Haciendo la guerra, la previsible respuesta de Irak. Dice que Irak acepta la resolución de la ONU. Irak acepta, el Reino Unido y Estados Unidos están escépticos. Bueno, Irak había dicho habíamos ya adelantado que esa iba a ser la respuesta de Irak. Y habíamos explicado cómo una táctica diplomática inteligente, encabezada por Arabia Saudita, para desarmar el ambiente de guerra que prevalecía en los círculos predominantes de Washington, pues ha dado resultados hasta este momento. Indudablemente, todavía hay portavoces del gobierno del presidente Bush que tienen una actitud que me recuerda mucho a aquella historia que yo oía a mis mayores, donde mis tías cuando visitábamos, y se hablaba de los tiempos de nuestros abuelos, cuando había noviazgos muy largos, y había un novio que estaba loco por romper el noviazgo con la mujer, con la novia, perdón, y no sabía cómo porque ya no le daba motivo, y una noche se le apareció con un bastón. Y como es natural, la novia cuando lo ve entrar le dice, ¿y ese bastón? Y el novio le contestó, ¿bastón dijiste? Y se fue por ahí mismo indignado y rompió el noviazgo. Y cuando yo oigo a los portavoces del ala radical belicista del gobierno de los Estados Unidos, me recuerda mucho los pretextos. Esa forma de buscar pretextos, sí, ¿verdad? Porque hablando ya de la forma en que estaba redactada la carta, que decía que la más mínima falla o incumplimiento va a ser motivo para que inmediatamente se declare la guerra. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no. Mientras tanto, parece que el aliado más firme que cuenta Estados Unidos en esa actitud, porque es el único que se menciona, es el Reino Unido. Aquí aparece. Sigue siendo Inglaterra. Sí. Irak acepta la resolución de Naciones Unidas, UK, que es United Kingdom, el Reino Unido, y Estados Unidos, escépticos. Bueno, porque no hay peor escéptico que el que no quiere creer, ¿no? Vamos a ver. Es un escepticismo inconveniente. Sí. Osama Bin Laden otra vez. La inteligencia alemana afirman que Bin Laden está vivo. Bueno, eso es del martes 5. Nosotros lo teníamos apuntado ahí. Porque
como que nos habíamos olvidado de Osama Bin Laden, ¿no? Y eso ahí se perdió entre las noticias porque estábamos de frente a un posible conflicto con Irak. Ahora se está desarmando el conflicto con Irak y de repente aparece el señor Bin Laden con nueva grabación que eleva viejos temores sobre amenaza de terror. Y Bush dice que el mensaje muestra que hay un enemigo activo. Entonces, la verdad es que nuestra reacción a esa nueva aparición del señor Bin Laden en este momento es que le ha hecho un gran favor al presidente Bush, porque en el momento en que ya se había disipado la situación, o por lo menos tiende a disiparse la situación de enfrentamiento con Irak, pues surge nueva vez el señor Bin Laden, muy convenientemente, con unas expresiones amenazantes que han permitido que el gobierno del presidente Bush vuelva a reeditar la posibilidad del terror en los Estados Unidos. Y yo quiero recordarles a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, como una observación bien intencionada, ¿no? Desde luego ellos tienen todo el derecho de no escuchar o de no hacerle caso, y es que no hay forma de levantar la economía con un ambiente de temor. Y si no, vamos a leer lo que viene. Nueva grabación eleva viejos temores sobre amenazas. No, Estados Unidos y la economía. Estados Unidos y la economía, vamos directamente. La tasa preferencial, última reducción, 1.25%. Vicepresidente de la Reserva Federal, el señor Roger Ferguson, dice que se pueden recortar más las tasas, es decir, está en 1.50, ¿no? En 1.25. 1.25. Publicidad en TV de la New York Stock Exchange, es decir, la Bolsa de Valores de Nueva York. Es la primera vez que yo escucho a la Bolsa de Nueva York, New York Stock Exchange, hacer publicidad. Y sobre todo en la forma en que está diseñada esa publicidad. Es un llamado al pueblo de los Estados Unidos a tenerle confianza a la bolsa. Pero está demostrando que nosotros tenemos razón cuando decimos que ahí es que está el meollo del problema. Se le ha hecho una lesión, no vamos a decir que insalvable, pero muy difícil de salvar, a la confianza que se le tenía al sistema. Porque el hecho de que haya aparecido una empresa tan grande como Enron engañando a los inversionistas y pintando una cosa que no existía, algo que no era real, que estaba solamente en los números que ellos presentaban, pero que estaban avalados por una entidad que tenía toda la confianza del público, es decir, un miembro de la comunidad de las empresas auditoras internacionales, la Arthur Andersen. Entonces ya no se le tiene confianza a ninguna de las auditoras que están bajo investigación y tampoco a los números que presentan las empresas. Y mientras eso esté así, la bolsa no puede volver a la normalidad. Y por el otro lado, bajo un ambiente de temor, la economía productiva de la nación tampoco va a despegar. Y si la amenazan con un alza del petróleo, definitivamente que la van a liquidar. Entonces yo creo que los estrategas del gobierno del presidente Bush, dejando de lado los problemas y diferencias partidarias entre demócratas y republicanos, los demócratas han estado levantando el estandarte de la economía, pero lo apabullaron con el estandarte de la guerra. Bueno, yo creo que es hora de que se sienten a hablar de economía. Ya pasaron las elecciones, pero aquí dice el vicepresidente de la Reserva Federal, o sea, el segundo después de Alan Greenspan, este es del CNN en español, dice que se pueden recortar más las tasas. Eso lo dice el señor Roger Ferguson. Y si está en 1.25 y lo van a recortar más, llegará a cero. Llegará a cero, ¿verdad? Sí. Bueno. Muy interesante ver ese cuadro, a ver qué
qué va a suceder a posteriori de que esa medida se tome. William Webster, ex director de la CIA y ex director del FBI, renuncia después de 3 semanas. Webster abandona la junta que estaba supuesta a limpiar la contabilidad corporativa. Eso era una nueva entidad que se había creado recientemente después de la crisis en la bolsa en Wall Street. Bueno, esta era una nombraron a entidad que estaba bajo la jurisdicción del señor Harvey Pitts, que renunció también. que era el presidente de la comisión que estaba llamada a limpiar, ¿no?, y restaurar además la confianza del público en el sistema bursátil. Y habían buscado como jefe de la unidad de investigación al señor William Webster, que dicho sea de paso es miembro del Council on Foreign Relations. Yo lo busqué. Este señor fue jefe de la CIA y fue jefe del FBI. En un artículo muy crítico que yo saqué del internet, se decía que él había estado, y fue una de las razones primordiales para que renunciara después de la renuncia de Pitts, en un cargo, en una empresa en donde desde su cargo él había permitido que se produjeran una serie de cosas, de las mismas que se están persiguiendo. Y entonces ya el comentario crítico que salía a la calle a través de algunos medios era que él había sido designado precisamente porque no iba a perseguir a nadie. O sea que era una persona de confianza, con una reputación por los cargos que había desempeñado, pero que no iba a llevar adelante lo que todo el mundo estaba esperando, que es que se terminaran las investigaciones de todos los casos de manipulaciones de contabilidad que constituyen fraude y que ahora mismo, bajo la nueva ley de responsabilidad corporativa, va directamente a las cabezas, porque antes era muy fácil atribuirle el problema a algún empleadito. Sí, al subalterno. Ahora tienen que responder los de arriba. Bueno, en Wall Street está sucediendo algo muy peculiar, que es que vamos a coger la piedra y le vamos a decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos van a coger la piedra y la van a poner en el suelo y se van a ir para sus casas. Eso es lo que podría suceder. Dice: la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos está bajita. ¿Tú consideras eso? Bueno, bueno, pero está tan bajita que ahora estamos excepcionando impuestos para ciertos sectores de la economía. Vamos a liberar. El punto es el siguiente: este es el primer año en que el gobierno de Estados Unidos está deficitario. Va a cerrar, o cerró, porque cerraba precisamente en octubre. Todavía no se ha dado a la publicidad o no se ha difundido cuál fue el balance negativo, pero se sabía que íbamos a cerrar el año con un balance negativo en el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos. Y si a esto usted le suma que el gobierno tiene esa deuda que acabamos de leer, uno se puede preguntar entonces con qué recursos libraría una guerra Estados Unidos si no cuenta con el apoyo de los aliados. Perdóneme, arquitecto, no la hemos leído todavía. ¿Cuál? La deuda. Ah, léela. No. Esto es... Espérese que yo estoy como medio Son 6 trillones. 269 billones. 320 millones 696 mil 959 pesos, dólares, sin centavos. Sin centavos esta vez. Sí. Eso es lo que está acumulado, que nosotros hemos dicho, que bueno, si eso está ahí y no se ha resuelto, o no se quiere pagar, o no se puede pagar. Eso ha sido motivo de debate, incluso electoral. Y yo recuerdo que en el proceso electoral pasado, el candidato Al Gore sostenía la necesidad de que no se le traspasara a las generaciones por venir esa deuda, sino que los superávits que se percibían en el presupuesto entonces
se dedicaran para ir amortizando esa deuda hasta extinguirla. La posición contraria, sostenida por el candidato republicano, era que ese dinero sobraba y que en consecuencia debía serle devuelto a los que habían contribuido. Prevaleció. El debate también continuaba porque Gore contestaba que a quien le iban a devolver el dinero era a la gente más rica de la sociedad norteamericana, que eran los que aportaban más, porque ganaban más, y que si sobraba dinero a ellos era que le iban a devolver. Bueno, el asunto es que el señor Bush ganó y hubo una campaña de devolución de recursos. Sí, la hubo. Y ahora va a haber un segundo reembolso. Más que un segundo reembolso, lo que va a suceder es que van a reducir los impuestos, sobre todo a la clase que más paga. Vamos a ver, yo te traje una copia para tu archivo, ¿verdad? Adicional, sí, de la deuda con los últimos días. Es muy interesante porque es un software que le da a uno los balances día por día. Échenle un vistazo, mira cómo ha venido evolucionando en los últimos días. Ahí está la deuda, el último de abajo, es el que acabamos de leer. 6.209.320.696.959 al día 7 de noviembre. En 5 días subió 5 billones. Así es. La señora embajadora Rinac dice que su nación busca reducir la pobreza, se refiere a los Estados Unidos, desde luego. Y William Lash, país debe superar los retos para acuerdo con Estados Unidos, se refiere a un acuerdo de TLC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esas son dos intervenciones muy recientes y muy interesantes. Nos atañen mucho a nosotros porque la señora Rinac dicta esa conferencia y reitera la conceptualización neoliberal que ya en una oportunidad, siendo ella embajadora aquí en la República Dominicana, le llevó a decir que la política o el modelo neoliberal era tan inexorable como un huracán. Y nosotros le acotamos, sí, eso es así, señora embajadora, y tan destructivo como un huracán. Pero a los que vivimos en el Caribe, los huracanes no nos asustan porque son parte de nuestra vida. Nos pasamos toda la vida viendo pasar huracanes o recibiendo el impacto de huracanes. Y hemos aprendido a prepararnos cuando nos hacen el aviso de huracán. Y entonces nos apertrechamos a esperar el huracán, le rezamos a Dios que nos saque con bien, y cuando se va el huracán, porque siempre se van, entonces nosotros volvemos a nuestra vida. Los huracanes pasan también. El huracán neoliberal pasó. Ahora mismo, la última manifestación que tuvimos fue la de la COPAL, ¿no? Pero ya todos los organismos internacionales se han pronunciado, tratando de limpiarse, sobre todo después que el señor Joseph Stiglitz se ganó el premio Nobel, fue precisamente el primer torpedazo. No, y por haberse ganado el premio Nobel, por haber cuestionado la política neoliberal. Entonces todos los intelectuales economistas no quieren que los encasillen en ese calificativo. Pero el discurso de la señora embajadora ahora en Brasil sigue lo mismo. Lo contradictorio del discurso, y siempre lo hemos dicho, es que se dice que ese modelo va o busca reducir la pobreza. Y resulta que el modelo crea pobreza. Es paradójico. Y lo está creando en los Estados Unidos. Porque no crean ustedes que estamos aquí gritando en Latinoamérica porque somos los únicos que estamos pagando el precio del modelo. También los Estados Unidos están pagando muy alto precio por el modelo de la economía neoliberal. ¿Ustedes saben por qué? Porque hace muchos años que el capital de Estados Unidos está saliendo de allá para ir a sacar provecho de la periferia económica, que somos los países hambriados del mundo,
Pero cada vez que sacan su capital de allá y cierran industrias y elementos o partes importantes de su aparato productivo, los que son intensivos de mano de obra, como se dice, y lo trasladan a la periferia donde hay salario hambreado, entonces ya se crea desempleo. ¿Y ustedes saben cuál es el otro efecto directo de eso? Que todos los desempleados van a pagar al presupuesto con el seguro de desempleo. ¿No es así que se llama? Así es, así es. Entonces, ya le hemos traído antes, pero yo creo que debemos volver a traer el gráfico del libro que trata sobre la deuda y así el pronóstico de la crisis del 95. Son libros que ya tienen más de 6 o 7 años en mis manos y está todo el gráfico, incluyendo, llegó hasta Clinton. Vamos a tratar de ver si han hecho alguna nueva edición que abarque las gestiones posteriores, ¿verdad? Pero ahí se ve claramente cómo a través de la gestión de Reagan primero, de Bush después de Clinton, se fue incrementando la deuda. Hasta que llegó al punto de que se pudo hacer un ejercicio fiscal con superávit y luego se continuó un periodo de varios años con superávit, pero la deuda se quedaba igual. Y la deuda se quedaba igual. Entonces, esa es la realidad. Es lamentable que todavía... Y el planteamiento de reducirla fue el que hizo Gore, el único que tenía juicio. Ahora, el señor Lash, que tiene la posición de subsecretario asistente o secretario asistente en materia de comercio de Estados Unidos, viene a trabajar aquí las relaciones bilaterales y dice que la protección sobre patentes, la piratería de tecnologías, transferencia de las compras del gobierno, los impuestos selectivos al consumo, las expropiaciones sin resolver y la falta de una ley de protección a los inversionistas, yo no sé a qué se refiere él, son de los retos que tiene que superar República Dominicana para un acuerdo con Estados Unidos. Bueno, eso es para que se desinflen las expectativas del amigo Hugo Giuliani, Bueno, si todas estas que está como condicionantes. embajador dominicano en Washington y tuvimos oportunidad de verlo muy brevemente en estos días que pasó por aquí. Y él estaba muy entusiasmado con la posibilidad de llegar a un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Yo creo que este señor viene a desinflar todo eso. Pero además plantea una serie de cosas. Yo no sé a qué se refiere cuando habla de que se necesita una ley de protección a los inversionistas. Protección a los inversionistas, un nuevo... Porque hay un tratado que protege las inversiones. Claro, y OPIC es eso. la creación que se sustenta en ese tratado. Y entonces yo no sé a qué se refiere. Que Lo que sí está faltando es una ley que proteja a los dominicanos frente a los inversionistas. Y una ley que proteja también contra, de parte de los dominicanos hacia los Estados Unidos, contra el proteccionismo de la producción agrícola norteamericana, que da el Estado. Ah, no, pero yo no lo critico. Yo lo aplaudo. Lo único que nosotros debemos imitarlo. Sí. Yo creo que hacen muy bien en proteger su economía. Lo que no pueden venirnos a predicar, como se está hablando aquí, desprotejan su economía porque nosotros necesitamos penetrar a su economía cuando usted no está desprotegiendo la suya. Porque lo que es igual no es ventaja, dice el refrán popular dominicano. De manera que nosotros vamos a seguir contestando estas cosas porque no vemos como que desde el ámbito oficial se le dicen las verdades que son necesarias, porque no nos vamos a entender. Si nosotros no nos sentamos en una mesa sin miedo a decirnos verdades, porque se supone que somos amigos, ¿no? Entonces, entre amigos, si tenemos diferencias de criterio, hablando sobre esas diferencias podemos resolverlas y llegar a posiciones donde esos problemas puedan disminuir o desaparecer. Como no van a desaparecer ni disminuir, es si nos callamos el criterio que nosotros tenemos en cuanto a qué es lo que nosotros tenemos que defender frente a lo que los otros están haciendo, defendiendo sus intereses. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bueno, aquí tenemos otras informaciones, pero se refiere a la frontera dominico-haitiana y los amigos de Haití. Sí. Porque vimos esta crónica Con su de la respectiva visita. Sí, miren esta fotografía. Aquí abajo se ve la visita de un grupo de embajadores
encabezado por el nuncio Timothy Broglio, norteamericano, que es un diplomático. Son de esas situaciones que la Iglesia Católica no va a poder explicar nunca. Cómo es que tiene un Estado representando el mundo, el reino de nuestro Dios, que no es de este mundo, decía él. Mi reino no es de este mundo. Pero tenemos entonces un Estado, y ese Estado se hace representar diplomáticamente aquí. Y entonces nos mandan un representante diplomático que se llama nuncio. Esa representación teóricamente no tiene nada que ver con la estructura de manejo de la Iglesia Católica Dominicana, que hay un episcopado que es la más alta jerarquía colegiada, pero no deja de tener, porque este representa el Vaticano. Lo cierto es que la República Dominicana tiene un problema con Haití delicado, porque hay sectores de la Iglesia acá que se ven desprendidos de Europa y por tanto con vínculos probablemente con el mismo Vaticano, que están contribuyendo a la haitianización de la República Dominicana. Desde luego nosotros los dominicanos, por católicos que seamos, no vamos a prestarnos a eso. Lo que tiene que hacer el señor nuncio, con mayor respeto se lo decimos, es sacar de este país la pastoral haitiana, para que vaya a predicar el evangelio allá en suelo haitiano y no aquí. Mientras esa pastoral esté operando aquí, el señor Pedro Ricuá, que es el que hace ahora la crónica que le despliegan con tanto color, aquí aparece: nuncio y otros 6 embajadores visitan batallas del suroeste, pero observen quién es que hace la crónica. Mírenlo ahí, Pedro Ricuá. Ese es el sacerdote que fue a Costa Rica junto con la Sonia Pierre a acusar a la República Dominicana, a acusarnos a nosotros los dominicanos, a decirnos que somos esclavistas, que somos prejuiciados racialmente y que estamos irrespetando los derechos humanos de los haitianos. Y aquí, entre las cosas que desliza el señor Ricuá, dice que, refiriéndose a la visita a los embajadores, se dieron cuenta de la extrema miseria que sacude la Isabela, es la población que visitaron, que está privada de agua potable, de calles y otros servicios básicos. Fueron informados sobre la situación de salud de la zona cañera, donde se ha detectado un brote de filariasis. Eso lo traen los haitianos. Los propios haitianos. Al mirar pequeñas pilas de carbón vegetal, preguntaron sobre las fuentes de trabajo de los bateyes. Oh, el desmonte. Ajá. Pequeñas pilas de carbón vegetal, y no le está diciendo eso que están desmontando aquí en suelo dominicano, los bosques dominicanos. Eso no, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí que los diplomáticos preguntaron sobre las fuentes de trabajo de los batalleros, que para sobrevivir en tiempos de zafra muerta, además de carbón, elaboran bombones y aceite de higuereta. O sea que el carbón es una cosa normal. Además de carbón, elaboran bombones, ¿no? Y echan días en los conucos. Al preguntar sobre el estatus legal de los habitantes del Batey, se sorprendieron de que más del 80% nació en territorio dominicano. Y sin embargo, tienen muchas dificultades para ser aceptados como dominicanos con plenos derechos. Le dijeron ellos que habían Bueno, nacido pero que lo primero es que la Constitución haitiana dice que los hijos de haitianos, donde quiera que nazcan de padres haitianos, son haitianos. Entonces, aunque nosotros estamos con esta actitud y política permisiva, suicida, permitiendo que vengan a dar a luz al suelo dominicano para que entonces reclamen que son dominicanos, con el auspicio y protección de estos señores diplomáticos. Como que tenemos entonces una Cancillería que es como si no existiera, o peor aún, como si estuviera representando los intereses del otro lado. Entonces, ¿nosotros los dominicanos estamos fritos? No, pues no es verdad. No es cierto. Nos van a llegar a un punto en donde nosotros vamos a tener que reaccionar como país, los dominicanos. Y ojalá que eso no sea
producto de una situación que lleve a una cuestión violenta. No queremos, ninguno queremos eso. Y ojalá también que las pastorales y los nuncios de los otros países donde hay inmigración dominicana se dediquen a esa misma labor. Dominicana. Digo que hay inmigración dominicana. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que hagan esa labor con los dominicanos en los guetos de Manhattan y de las otras ciudades. A favor nuestro. A favor nuestro. Entonces ya ahí más o menos nos vamos balanceando, diría yo. Pero no, eso solamente ocurre en la República Dominicana y en ningún otro país. Tú sabes, Roger, que en última instancia el problema es el modelo de empobrecimiento, es Sí, claro. el modelo neoliberal, Claro. que no es más que el abuso del gran capital para maximizar sus beneficios, sin ningún tipo de contemplación ni consideración de carácter social. Es decir, nosotros no nos interesa eso. Para nosotros, la persona humana es un material gastable. Exacto. Y nosotros lo que estamos es acumulando dinero. Y para llegar ahí, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario hacer y vamos a tener, o tenemos la decisión de llevarnos de encuentro lo que nos tengamos que llevar de encuentro. Se han llevado de encuentro la soberanía de las naciones, las fronteras económicas y jurídicas, y de hecho, bueno, pues todos los derechos de nosotros a vivir, porque nos están empobreciendo de una manera inexorable, como dijo la embajadora Rinek. Y el Papa, Con la capitalismo economía, salvaje. mientras el Papa grita y dice que eso es capitalismo salvaje, ¿no? Lo que pasa es que el pobre Papa ya está muy gastado y no grita con suficiente fuerza como para que su gente le escuche. Pero nosotros, que hace rato que estamos batallando contra este modelo, pero vemos que ahora nuestra voz no está sola. Nosotros comenzamos a luchar contra este modelo hipócrita, que dice una cosa y hace otra. Abusador porque es más fuerte y acaba con el más débil. Y además lo hace en aras de la libertad. Yo recuerdo siempre la frase del abate Lacordaire, que me la mandó hace ya muchos años, me la buscó Pelegrín Castillo. Y él decía, entre el fuerte y el débil, decía el abate Lacordaire, entre el rico y el pobre, la ley libera y la libertad oprime. ¿Qué quería decir el abate Lacordaire con eso? Que no se puede hablar de libertad entre desiguales. Y siempre pongo de ejemplo las normas del deporte. Usted no va a ver que nunca en ninguna parte y en ningún deporte se permite que desiguales compitan. ¿Usted ha visto alguna vez a un peso pesado de boxeo subir al ring con un peso mosca? No se lo permiten. Tienen que estar más o menos dentro de ciertos rangos de equiparación para que entonces haya competencia. Entonces usted va a poner al grande a competir con el chiquito. Eso no es competencia, por favor. Usted está condenando al chiquito a morirse. Entonces eso, que vale para el deporte, debería ser la ley universal del intercambio entre toda la humanidad. Y sobre todo en lo económico. Porque ahora quieren aplicarnos el darwinismo que proclama la sobrevivencia del más apto, que es la ley de la selva. El que no puede estar vivo que se muera. Exacto. Entonces ponen los dos desiguales en un recinto, un león y una gacela. El león tiene el derecho de comerse la gacela y la gacela tiene el derecho de ser comida por el león. Así no se puede. Entonces, ahí es que está el meollo del problema, amigo Roger. Sí, así es. Porque si no existiera ese modelo injusto que está empobreciendo a toda esta periferia del mundo desarrollado, que fue el que nos descubrió y nos explotó también, pues nosotros no tendríamos que estar emigrando de nuestro país. Indudablemente. ¿Por qué estamos los dominicanos allá? Le hemos dicho hasta el cansancio a los señores representantes de los Estados Unidos. Mientras ustedes nos mantengan una política económica que nos empobrezca a todos los latinoamericanos, el resultado es que nosotros los latinoamericanos no vamos a poder detener el flujo de gente desesperada que, viendo solamente aquella luz, la única, en toda la oscuridad que representan las esperanzas en los países latinoamericanos, de irse entonces a territorio norteamericano
Y ahora tienen ustedes, los norteamericanos, el tremendo problema del flujo migratorio latinoamericano y de todas partes del mundo. ¿Dónde está el problema? En el modelo económico. Ustedes tienen que propiciar una economía que vaya al corazón de cada país a crear allí las esperanzas y las oportunidades de progreso en libertad, siguiendo el modelo de lo que debería ser, ¿verdad?, el paradigma, los Estados Unidos de América. Entonces, por eso nosotros estamos preocupados. Los que estamos tratando de seguir la democracia que predicaron los fundadores de la sociedad norteamericana, cuando vemos situaciones que amenazan cambiar la regla del juego, ¿no te parece? Allá y aquí. Bueno, las de aquí están cambiadas hace tiempo. Pero estamos hablando de la que de allá. Si cambian de allá, y si nosotros estamos siguiendo el modelo de allá y me van a cambiar el modelo, imagínese, entonces una de dos, yo tengo que dejar de seguir el modelo, ¿verdad? O si lo sigo, entonces voy a crear otra cosa. Que es lo que ellos no permiten que se desvíen de ese modelo. Del modelo, no solo que ellos están implementando en su nueva versión, sino que los países que no siguen la trayectoria, no de ese modelo, sino del modelo que ellos quieren implementar para cada país. La cuestión es que estamos mal, muy mal, Bueno, y seguiremos peor. vamos a seguir. Temas nacionales: el fraude y corrupción en el gobierno, el escándalo caso Goico. Pepe Goico y otros 3 van a la justicia civil, pero Pepe Goico advierte que no va a caer solo. Bueno, esto comienza a complicarse. Ayer se determinó que en lugar de ser juzgado en tribunales militares, y creo que es muy adecuado la decisión porque los crímenes o delitos que han cometido no son de carácter militar, entonces los van a someter a la justicia civil. Dice aquí está Pepe Goico y 3 más a la justicia civil, ¿no? Entonces sale ayer tarde, está la foto del ya famoso Pepe Goico. Okay. Y hoy en la mañana la prensa nos dice que él advierte que no va a caer solo. Entonces eso quiere decir que la cosa se va a complicar. Ahora nosotros le contestamos que se complique. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad nos hará libres. Mientras estén sucediendo cosas en este país o en el mundo y no se sepa cuál es la verdad, la humanidad no va a estar bien. De modo que al señor Pepe Goico que hable y que caiga quien caiga, porque eso nos hará libres. Oigan lo que dice acá. El ex jefe de la avanzada de seguridad del presidente Hipólito Mejía, coronel Pedro Julio Goico Guerrero, quien fue sometido ayer a la justicia acusado de participar en un fraude millonario contra el Banco Intercontinental, advirtió a un general de las Fuerzas Armadas que con relación a ese escándalo no caería solo. Esta advertencia la habría formulado el alto oficial, quien fue suspendido en sus funciones por disposición del presidente Mejía durante una reunión que sostuvo por más de 2 horas con un general de brigada a puertas cerradas. Durante el encuentro, cuyos detalles preliminares fueron revelados ayer por Noticentros, que se transmite por Telecentro Canal 13, Pepe Goico hizo la confesión al oficial. Sin embargo, lo tratado durante la conversación de más de 2 horas no ha sido revelado, pero no es una confesión. Esto es una amenaza. Él está diciendo, o me sacan absuelto de esto, o yo voy a hablar. Y nosotros decimos que hable, porque él ya tiene un expediente del cual todavía no se ha librado, que es el de la lotería, ¿no? Sí, está en libertad condicional, creo, o bajo fianza, ¿no? Bajo fianza. Sí, está sub judice. Y yo dudo también que en caso de que él hablase, lo que fuese a revelar vaya más allá que lo que
a él le conviene en el momento en que está atravesando revelar, porque no lo va a decir todo. Ojalá y fuera tan valiente de hacerlo, pero lo dudo. ¿Tú crees? Esa es mi apreciación personal. No, yo creo que él ha amenazado Sí, ha amenazado con eso. para obtener un resultado. Exactamente, primero, antes que nada. Y después, en caso de que eso de amenaza la tenga que llevar hacia adelante, lo va a hacer de la forma que acabo de señalar. Vamos a ver. La minería dominicana, el atentado ecológico de Pueblo Viejo. Hay un espacio pagado publicado, la carta al director ejecutivo de la Unidad Corporativa Minera, al subsecretario fue. Al subsecretario Sí. René Ledesma. Sí. El señor Miguel A. Peña de los Santos, director ejecutivo de la Unidad Corporativa Minera, que nosotros hemos dicho aquí responsablemente que son los responsables de lo que está pasando, porque ellos fueron los que le adjudicaron Pueblo Viejo 1 y Pueblo Viejo 2 a Placer Dome. Y resulta ser que ese contrato fue aprobado por el Congreso, de acuerdo a como salió publicado en la prensa. Si no está en vigor ese contrato es porque no lo han refrendado, no lo han publicado oficialmente, la resolución del Congreso, pero en la prensa salió que había sido aprobado. Si está en vigencia ese contrato, la Rosario Dominicana no tiene absolutamente nada que hacer con Pueblo Viejo 1 y Pueblo Viejo 2. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la decisión preliminar para poderle otorgar esa concesión de Pueblo Viejo 1 y Pueblo Viejo 2 a Placer Dome era quitárselo a la Rosario Dominicana. Y yo le voy a traer el expediente para que, si alguien tiene duda, como decíamos aquí antes, que se mate el mismo viendo la documentación, porque no se puede ahora ir a decir, como dice el señor Peña de los Santos, esto, oigan esto. La Unidad Corporativa Minera no tiene ninguna responsabilidad operacional en la mina de Pueblo Viejo, cuyas actividades están a cargo de la empresa Rosario Dominicana S.A., entidad estatal perteneciente al Banco Central de la República Dominicana. Pero bueno, o le dieron la concesión a Placer Dome, o no está aprobada, y entonces tendría valor esta afirmación. Pero ¿cómo es que sale publicado? Y además ellos mismos están hablando De una concesión. de que esa concesión está ahí, que se ha contraído, y así mismo lo dice, el Estado Dominicano la responsabilidad de las consecuencias ambientales externas. El pasivo ecológico. Exacto. Si no funcionan los organismos del Estado, entonces dice el contrato que lo asumiría Placer Dome, pero le pasaría la cuenta al Estado Dominicano. Es decir, que todos nosotros, como quiera, pagaremos la cuenta esa de Placer Dome. Entonces ahora no aparece el responsable de ese desastre. ¿Por qué? Porque hay un peritaje que dice que el muro de la presa no estuvo en peligro de desplome. Y si eso fue así, entonces no había ninguna justificación para haber abierto la compuerta para producir ese desastre, que fue limitado porque gracias a Dios que ese señor, a quien él dirige la misiva, recurrió incluso a la fuerza pública para obligar a los que estaban allí a cerrar el conducto. Entonces dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Cómo no, usted no tiene nada que ver? Usted fue que entregó la mina. ¿Y cómo es que ahora la Rosario es la que está responsabilizada de la mina? Si fue el primer paso que se hizo fue quitarle la mina. Bueno, que aclare la situación del contrato. Mientras tanto, nosotros vamos a tener el contrato y las mismas declaraciones del señor Peña de los Santos cuando habla de Placer Dome. Ojalá el pueblo dominicano saldría muy bien librado si ese contrato no se lleva adelante. Bueno, Y queda anulado. creo que Ojalá. sería lo mejor que le pudiera suceder al pueblo dominicano. La economía dominicana, una política económica contradictoria. La eliminación del canon envía confuso mensaje. ¿De qué canon se trata? Del Bueno, telefónico. El canon telefónico. Y hay una situación, por ejemplo, esto comienza con este titular. Ve absurdo que aligeren impuesto a telefónicas. Sorprende alta magnitud de partida de errores y omisiones. Pero ese es otro tema.
muy interesante. Pero con relación a esto, dice aquí, declara el señor Domingo Espinal, que es de la Asociación Dominicana de Almacenistas e Importadores, que cómo es posible que le van a quitar a las empresas telefónicas el pago del canon, ¿verdad? Y dice que el Estado va a tener una altísima pérdida de ingresos. Después salió esta otra información: eliminación de canon envía confuso mensaje. Y dice, afirman que mientras el gobierno renuncia a millones de pesos que aporta un sector rentable, mantiene una posición inflexible ante sectores que trabajan con baja rentabilidad, que son los chiquitos. Eso le dicen aquí, coger piedra para los chiquitos, ¿no te dicen? Entonces, mientras tanto, el secretario de Finanzas sale con esta declaración. Espera más ingresos por el cambio del canon. Obviamente alguien tiene que estar equivocado, ¿no? Yo creo que con los errores que ha cometido el señor secretario de Finanzas, nos perdona, pero nos permitimos poner en duda la apreciación que él está haciendo, de que reduciéndolo, quitándole la obligación de ese canon a esas compañías telefónicas, eso le va a incrementar los ingresos al Estado. A cambio de un supuesto impuesto sobre la renta que van a pagar. El supuesto es que paguen. Es a eso que me refiero, ¿no? Porque ya sabemos cómo se... Ahora, el otro titular que tú leíste, que es muy interesante, que tiene que ver con la balanza de pago. Que dice, sorprende alta magnitud de partida, errores y omisiones. Y oigan esto, la cuenta de errores y omisiones de la balanza de pago, esa es la balanza de pago que lleva el Banco Central del intercambio del país, o sea, de lo que sale, el flujo que sale hacia afuera y acumula la balanza comercial y todo, ¿no? La balanza de pago es la suma total de todo lo que entra y todo lo que sale. Dice que hay una cuenta de errores, ¿verdad? Porque se pueden cometer errores. Pero resulta que la cuenta de errores, oigan qué magnitud tiene. La cuenta de errores y omisiones de la balanza de pago se disparó en el primer semestre del presente año a 567.8 millones de dólares. Un pequeño error de 567.8 millones de dólares. ¿No parece increíble? Qué pequeño. Situación que tiene locos a economistas a quienes los números no les cuadran. Para algunos ese resultado revela la gran debilidad y deficiencia en el registro contable de las partidas del sector externo de la economía. La partida de errores y omisiones debe tener un valor mínimo, ya que lo ideal es que la contabilidad del sector externo es de partida doble, donde por un lado se conozcan los créditos y por el otro los débitos, por lo cual debe cuadrar en cero. Efectivamente así es, pero a nosotros nos da un pequeño error de 567.8 millones. Muy eficiente el Banco Central. Eso, señores, lo que significa es que alguien ahí en el Banco Central está manipulando los números y por eso no cuadra. Se nos fue el tiempo ya por el día de hoy, de modo que tendremos que volver mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Payán Anita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por